La clase anterior vimos la representación que corresponde a la señal de tiempo continuo periódica y la señal de tiempo discreto periódica, viendo la relación entre ellas, y vimos que podemos encontrar los coeficientes de la serie de Fourier de una señal de tiempo continuo periódica. Yo tomo esa señal de tiempo continuo, está limitada en frecuencia, y yo tomo muestras cumpliendo con el teorema de muestreo a una frecuencia de muestreo mayor que 2 veces la máxima componente de frecuencia, y una relación de frecuencia que me permita que estén sincronizadas, digamos, las dos señales. O sea, que mi señal de tiempo periódico y mi señal de tiempo discreto también sea periódica con un periodo n si se cumple esta relación, donde t sub 0 es el periodo fundamental de la señal de tiempo continuo, t sub s el inverso de la frecuencia de muestreo, n el periodo de la señal de tiempo discreto, y k un entero que me va a decir en cuántos ciclos de la señal de tiempo continuo periódica abarca un ciclo de la señal de tiempo discreto. O sea, no siempre va a coincidir que un ciclo de la señal de tiempo discreto abarque un ciclo de la señal de tiempo continuo. Puede abarcar más de un ciclo. Entonces, en mi señal, en la serie de Fourier de mi señal de tiempo continuo, los armónicos son múltiples del armónico fundamental omega 0 igual a 2pi sobre t sub 0. En mi señal de tiempo discreto, en mi serie de Fourier, de tiempo discreto, también es periódica con periodo n, y las muestras corresponden a un valor omega 0 igual a 2pi sobre n. O sea, esto tiene unidad de radianes sobre segundo y esto radianes. Pero hay una correspondencia. Cada uno de los armónicos que me aparecen acá con la frecuencia analógica están dados por el valor dado por 2pi por la frecuencia de muestreo sobre. Entonces, es acá donde tengo que fijar que los valores de frecuencia se corresponden. O sea, cuando este k es distinto de 1, supongamos que sea 3, que en un periodo de señal de tiempo discreto tenga 3 periodos de señal de tiempo continuo, la correspondencia entre los coeficientes que yo tengo en la serie de Fourier de tiempo discreto y la serie de Fourier de tiempo continuo es de 1 a 3. O sea, si a esto le llamo K',
K es igual a K' sobre 3. Y los valores intermedios van a ser 0, porque no tengo yo valores en esos dos de frecuencia. Por eso, si vieron la presentación subida al aula, que se mandó también al grupo, se agregó lo que habíamos visto en clase, la aplicación de la FFT a cada una de las señales que se generó en la práctica de laboratorio número 1. Ahora continuamos con la transformada de Fourier, que es la que se aplica a las señales de tiempo continuo no periódico. Y la característica que tiene la transformada de Fourier es que yo puedo generalizar los 4 tipos de señales utilizando solamente la transformada de Fourier. Esta es la definición. Yo tengo una señal de tiempo continuo no periódica y obtengo transformada de Fourier mediante esa expresión. Y a partir de la transformada de Fourier puedo recuperar mi señal original mediante esta otra transformación. Si ustedes ven, las estructuras de las ecuaciones son muy similares. T es tiempo continuo, pertenece a los reales. X de t también pertenece a los reales. En el caso particular, en el caso general, puedo considerar un número complejo. Y acá, la frecuencia omega, que está expresada en radianes sobre segundo, también pertenece a los reales. Es continuo. Y el valor a transformada toma valores complejos. Se aplica la misma propiedad, hemos dicho, para las 4 representaciones. O sea, va a ser lineal, y en el caso de que x de c sea real, x de menos omega va a ser el conjugado de x omega. El teorema de Parseval, la relación de Parseval, me permite interpretar a la transformada de Fourier en la medida en que el módulo representa una densidad de energía. X de t es una señal de energía y la expresión que yo tengo a la izquierda de la igualdad es el cálculo de la energía de la señal. Entonces, X de omega lo puedo ver como una densidad de la energía. Es decir, a diferencia de la serie de Fourier, donde la energía estaba concentrada en frecuencias particulares que eran múltiplos de la frecuencia fundamental, acá la energía está distribuida en forma continua en los valores de omega. Vemos 2 señales en particular que van a ser recurrentes, ya han sido recurrentes en el curso, van a ser recurrentes de acá en más, que una es una ventana rectangular en el tiempo, que la centro respecto al origen, es decir, tiene una duración tau que va desde menos tau sobre 2 a tau sobre 2, con un valor 1 dentro de ese intervalo y 0 fuera de ese intervalo. La transformada de Fourier de esta señal, de este pulso rectangular, es la función seno cardinal. Tiene la forma seno de x sobre x que están trabajando ustedes en Magic 1, ¿verdad? Con esta función.
tengo una indeterminación para omega igual a 0, que se resuelve, toma el valor tau. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Todos estos ceros de la función están distribuidos a igual distancia, dado por esta frecuencia en radianes sobre segundo, 2pi sobre tau. En 0 tengo el valor tau, es decir, que yo acá tengo un lóbulo que tiene 2 veces el ancho que el resto. ¿Profe? O sea, eso es como hacer la transforma de Fourier, pero ya es, con esa expresión no tengo que hacer integral infinita. No, eso es después de haber resuelto la integral. Claro. ¿Sí? Después de haber resuelto la integral que me da la definición, que no es tan complejo tampoco, obtengo este resultado. Al hallar este resultado, esta función seno me fija ceros que están distribuidos a igual distancia en frecuencia. Y dada la indeterminación en omega 0, resulta que yo acá tengo un lóbulo que es el doble de ancho que lo demás. Y esa no sería la respuesta en frecuencia. Esa es la respuesta. Esa es la representación de frecuencia de ese. Yo a la señal tengo dos formas de representar. La represento en tiempo o la represento en frecuencia. Y puedo pasar de un dominio al otro. Estamos sin entrar en rigurosidad matemática. Si nos ponemos rigurosos, yo lo único que puedo perder de información en caso de discontinuidad. Por ejemplo, esta función es discontinua. Entonces, si yo vuelvo a la transformada de Fourier a mi señal original, la única diferencia sería que acá donde yo tengo una discontinuidad, siempre que sea finita la discontinuidad, va a tomar el valor medio. ¿Sí? Pero eso es estrictamente matemático y no tiene mucha aplicación práctica para nosotros. Entonces, una forma de verlo es que yo puedo representar la señal en dos dominios distintos. El dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia. Y puedo pasar de un dominio al otro. O sea, puedo recuperar el dominio de la frecuencia, mi señal original, digamos, teniendo su representación en frecuencia. O sea, ¿cómo la recupero matemáticamente? Haciendo la antitransformada que está dando la expresión. Si yo ahora hago al revés, considero en el tiempo la función seno cardinal, en frecuencia tengo un pulso rectangular. La relación acá, omega 0 en radianes sobre segundo, es la frecuencia a la que está girando la señal. Este resultado no es casualidad. O sea, yo tengo un pulso rectangular en tiempo, tengo seno cardinal en frecuencia. Si tengo seno cardinal en tiempo, tengo un pulso rectangular en frecuencia, no es casualidad. Hay una dualidad en la transformada de Fourier que se expresa de esta forma. Si yo tengo una señal x de t, cuya transformada de Fourier es x de omega, hago un cambio de variable. Acá, en lo que yo tenía mi señal representando en frecuencia, lo cambio de variable. Donde está omega, reemplazo por t. O sea, que una señal en tiempo, pero tiene la forma que tenía la señal en frecuencia. Fíjense que en el caso general ahora ya toma valores completos. La representación de transformada de Fourier de esta señal va a ser 2pi por x menos omega. O sea, en esta expresión matemática reemplazo t por menos omega, multiplico eso por 2pi y es la transformada. En caso particular de la función seno cardinal y la función pulso rectangular, yo tengo eso.
Enseguida volvemos por qué nos interesan estas dos funciones. Y las propiedades que presentaban todas las representaciones Fourier, pero que nos deteníamos porque se presentaban alguna particularidad. En todos los casos, la multiplicación en dominio del tiempo corresponde al producto de convolución en frecuencia. Y el producto en frecuencia, el producto de convolución en el tiempo. Pero dependiendo si la señal en el tiempo es periódica o no, o si la representación en frecuencia es periódica o no, cuando es periódica, tengo convolución circular, recuerdo. En este caso, tengo, ninguna es periódica, no tengo convolución circular. Si yo tengo una señal X3 de T, que es producto de convolución de dos señales, X1 de T y X2 de T, la representación en la transformada de Fourier de X de 3 de T es el producto de la transformada de X1 por el producto de la transformada de X2. Y eso es lo que a mí me permite implementar un filtro, perdón, analógico. Es decir, en un sistema continuo de tiempo, un sistema continuo, lineal, invariante en el tiempo, la señal de salida C de T es el producto de convolución de X de T por la respuesta al impulso. Eso significa que la transformada de Fourier de la señal de salida es el producto de la respuesta en frecuencia del filtro por la transformada de señal de entrada. Perfecto. O sea que yo podría, si tengo un producto en mi función, yo podría pasar el producto de convolución. Producto de convolución podría pasar a la misma frecuencia, multiplicar y después hacer la Fourier inversa para encontrar mi función. Sí. ¿No? Así es. Eso sería matemáticamente. Pero el objetivo nuestro no es resolver integrales, es tomar muestra de señal, aplicar un algoritmo a la secuencia que obtengo y obtener esa forma de señal de salida. Y en la parte analógica se resuelve en forma circuitada. ¿Sí? Nosotros sabemos que este sistema corresponde matemáticamente a un sistema de ecuaciones diferenciales con coeficiente constante, ¿verdad? Pero la implementación es circuital, cosa que no es de nuestro interés. Perfecto. Y si tengo un producto de conversión, el otro, el circular, ¿también se cumple esto? No, por eso, esto estamos con señales no periódicas. ¿Sí? De lo que vimos nosotros anteriormente, cuando tenemos una señal continua periódica, entonces ahí se aplica el producto convolución circular. Y la representación en C de Fourier era el producto común. ¿Sí? Era X1 de K por X2 de K. En las series, en la señal de tiempo discreto periódica, es periódico en tiempo y en frecuencia. Entonces ahí era el producto de convolución circular a los dos dominios. Acá, como no es periódico en ninguno, son el producto de convolución común. Las señales del trabajo integrador van a ser... Es la de la práctica laboratorio 3. Bien. Entonces, acá está el inconveniente nuestro. Este es el concepto de un filtro pasa abajo. Toda frecuencia menor que omega 0 pasa sin modificación, tiene una respuesta en frecuencia 1 y fuera de ese intervalo se anulan totalmente. Yo tendría que tener
un sistema de tiempo continuo, lineal, invariante en tiempo, que tenga esta respuesta al input. Se supone que la señal continua se va al infinito, ¿verdad? ¿Cómo? Va del menos infinito hasta infinito. Eso es lo que, Claro. eso es lo que lo hace irrealizable. Sí. Porque si no estaría bueno, porque eso ya es directamente un filtro ideal. Ideal. O sea, el filtro ideal es irrealizable. No es causal, sino duración. Entonces, por eso nosotros hablamos del tema de diseño de filtro. ¿Qué va a ser el diseño de filtro? Obtener una función HDS que sea realizable y que se aproxime a esto. Pero el filtro ideal vemos que es irrealizable. Y el otro concepto va a estar relacionado a aplicar ventanas en el tiempo. Es el producto, el producto común en el tiempo. El producto común en el tiempo de dos señales es el producto de convolución en frecuencia. Nuestra convolución es la convolución común con la que ya se ha trabajado, solo que las señales, las variables independientes son reales, pero los valores que toma en general son complejos. ¿Por qué va a ser de interés esto para nosotros? Lo que vamos a buscar nosotros es aplicar a todo tipo de señales de FFT. Ahora, la FFT que hemos dicho es un algoritmo eficiente para encontrar la serie Fourier de tiempo discreto. Se aplicaría solamente a ese tipo de señal. Nosotros la vamos a aplicar a todo tipo de señal y tenemos que ver cuál es el efecto de eso. Entonces, esto es lo que después lo relacionamos con la parte de aplicar ventanas en el tiempo, lo vemos enseguida. Y lo que vamos haciendo es relacionar un tipo de señal con la otra. Ahora, ¿cómo relaciono una señal de tiempo continuo periódica con una señal de tiempo continuo no periódica? Yo, a partir de una señal de tiempo continuo no periódica, que sería x1 de t, que tiene esta forma, puedo construir una señal periódica. ¿Cómo hago eso? A esta señal la desplazo infinitas veces a derecha, a izquierda, la desplazo en el tiempo un valor t sub 0. Yo tengo una señal periódica con periodo t sub 0. ¿Se entiende esta expresión matemática? Me está diciendo eso. Desplazar infinitas veces izquierda a derecha, yo obtengo mi señal periódica. Y acá hay un equivalente en tiempo de lo que pasa en frecuencia cuando yo tomo muestra. Si mi t sub 0, lo que yo desplazo, es mayor que la duración de la señal, acá no hay solapamiento y en cada ciclo tengo la forma de la señal. Ahora, ¿qué pasa si el desplazamiento que yo hago t sub 0 es menor que la duración de la señal? Esto se va acercando, ¿verdad? Así hay un momento que si sigo achicando luego el t sub 0 empiezan a solaparse. Sí, ¿alguien sí? Eso sería como el equivalente a jazz en el tiempo. Ahora, ¿qué relación va a haber entre la transformada de Fourier de x1 de t y la serie de Fourier de x2 de t que yo tengo de esta forma? La relación está en que acá vuelvo a representar lo mismo. Una señal no periódica, una señal periódica sobre otra señal. La relación está en que mi serie de Fourier hay un factor de escala y corresponde a tomar muestras sobre la transformada de Fourier de la señal no periódica. O sea, el x2 de k son muestras separadas
una frecuencia omega 0, 2pi sobre T0 que yo tomo de la transformada de Fourier de la señal de tiempo continuo. Y un factor de escala que divido en T sub 0. ¿Cómo puedo llevar esto a la práctica? Hemos visto que si mi señal está limitada en frecuencia, yo puedo calcular los coeficientes de Fourier de la señal de tiempo continuo aplicando la FFT a la señal de tiempo discreto que yo tengo, ¿verdad? Ahora, yo tomo muestra de una señal no limitada en tiempo no continuo, ¿verdad? Le aplico que está limitado en frecuencia. Le aplico la FFT, la tomo la muestra cumpliendo con el término de muestreo y le aplico la FFT. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener muestras de la transformada de Fourier de esta señal. ¿Qué es lo que a mí me interesa? No estamos abocados a resolver integrales, sino a tomar muestras de señales y aplicar siempre la FFT. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando yo aplico FFT, estoy suponiendo que la señal es periódica. Supongo que a partir de esta señal, creo una señal periódica, y esa señal periódica tomo muestra en mi modelo matemático. ¿Para qué, profe, tomaría muestras de la...? Porque me interesa saber el espectro de esa señal. Por ejemplo, esto es un rectificador controlado. O sea, yo tengo dos posibilidades. Que tenga una señal no periódica o que tenga la misma señal periódica. Cuando tenga una señal realmente periódica, ya lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Este es un rectificador controlado y quiero saber qué armónicas aparecen en la línea en función de a qué tiempo se hace el disparo, por ejemplo. Lo que hago es tomar muestras en forma sincronizada, aplico la FFT y calculo los armónicos que me aparecen. Ahora, si yo tuviera una señal limitada en el tiempo, no periódica, puedo construir una señal periódica y hacer el mismo proceso. Y lo que yo voy a estar obteniendo son muestras de mi transformada de Fourier. Entonces ahí hablamos de resolución. ¿Qué es la resolución? ¿Con qué separación yo tomo muestra de esa función, esa transformada de Fourier, que es una función continua? Esa resolución va a estar dada por la frecuencia de muestreo 2pi por f sobre n. Entonces, yo tomando una mayor cantidad de muestra, aumento la resolución. Si mantengo la frecuencia de muestreo. Fíjense, si yo duplico la frecuencia de muestreo y tomo muestras durante el mismo intervalo de tiempo, también se duplica la cantidad de muestras, pero la resolución es la misma. O sea, yo no gano en resolución aumentando la frecuencia de muestreo, sino necesito tener más muestras. ¿Cómo hago para tener más muestras si mi señal tiene una duración finita? Relleno con cero. Relleno con cero. Y pongo tanto cero como muestra señal que yo tengo, le aplico eso al FFT y resolución es la mitad. Todo bien, pero acá se presenta un problema con la excepción. Acá volvemos a seguir. Y la última representación, la transforma de Fourier de tiempo discreto, que le voy a aplicar a señal de tiempo discreto. Esta es la definición de cómo obtengo yo la transformada. La sumatoria desde menos infinito hasta infinito de x de n por a la menos j n unidad. Y supone una señal de tiempo discreto de duración infinita. Si mi
señal es causal, o sea, vale 0 para todo n menor que 0, entonces mi transformada de Fourier de tiempo discreto coincide con los valores que toma la transformada z si yo le evalúo la transformada z en el círculo unitario. Y esta es una señal periódica en 2π. ¿Por qué es periódica en 2π? Porque en este argumento yo no puedo distinguir omega de omega más cualquier múltiplo de 2π. Acá me dan el mismo resultado en esta exponencial. Entonces, por la misma definición, es una señal cuya variable independiente omega es continua, va de infinito a infinito, y la señal es periódica con un periodo 2π. Y esta es la forma en la cual yo puedo recuperar mi señal original haciendo esa integral, que nunca la hice. Siempre trabajaron con tabla, ¿verdad? Y acá la relación de Parseval me da la misma situación que recién, me da que es la densidad de energía, pero observen que como es periódica en 2π, yo acá en frecuencia solamente le evalúo en un periodo, ¿sí? Pero esto no converge hacia el infinito. En un periodo converge a la energía de la señal. ¿Qué pasa acá con el producto de convolución? Mi señal de frecuencia es periódica. Entonces, en frecuencia yo tengo el periodo de convolución circular. Perdón, estamos en tiempo, hago el producto de convolución común, ¿sí? Cuando yo hago el producto de convolución común, en tiempo, en frecuencia, es el producto común en frecuencia. Entonces, las dos son periódicas con igual periodo, esta también es periódica con periodo 2π. Entonces, lo que me está diciendo esto es que yo puedo implementar un filtro digital, o sea, un dispositivo con señal de tiempo discreta que tenga una propiedad selectiva en frecuencia. Profe, acá n no son muestras. Son las muestras, es la variable independiente, son las muestras que van a nivel discreto, menos infinito, infinito, número entero. Nosotros hacemos corresponder en el tiempo, cuando tomamos muestra de la señal, multiplicando por el intervalo de muestreo, ¿verdad? Que es la inversa de la frecuencia de muestreo. Y cuando hago el producto y cuando hago el producto común en el tiempo, como las transformadas de Fourier de tiempo discreto son periódicas en 2π, acá tengo producto de convolución circular. O sea, yo cada vez que una representación, ya sea en el tiempo o en frecuencia, sea periódica, el periodo de convolución correspondiente va a ser el periodo de convolución circular. Hay una propiedad que Santi recién, volvemos a eso, que va a ser importante para nosotros, que es el desplazamiento en el tiempo. Yo tengo una señal que es idéntica a otra señal x1, pero desplazada una cierta cantidad de muestras. En este caso, es una señal que atrasa un número de muestras n02. Su representación en serie
En transforma de Fourier de tiempo discreto es la misma transformada que tiene la señal original multiplicada por e a la j omega n0. ¿Sí? N0 el periodo de la discreta. N no, acá no son periodos. Acá es lo que yo hice de mi señal original, hacer una versión rezagada. Retardarla N0 menos. Ah, Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que es la misma, el módulo el mismo y la fase lineal. El módulo el mismo y la fase lineal. entonces que no tendría que volver a hacer la transformación Fourier, es simplemente multiplicarla por un coeficiente, digamos. Sí, pero ¿qué es lo que me interesa acá de este resultado que se da también en transformada de Fourier? Que un retardo en la señal no me cambia la forma de la señal. Es una respuesta de fase lineal. Entonces, si yo quiero que mi filtro no me cambie la forma de la señal, ese filtro debería ser de fase lineal. Entonces va a haber aplicaciones en que eso va a ser importante y en otras que no. En audio, en general, no se preocupa por la fase. En cambio, la señal de electrocardiograma con la que vamos a trabajar en fruto integrador, sí tiene importancia la forma de la señal. Entonces, si yo no quiero afectar la forma de la señal, debería trabajar con un filtro de fase lineal. O sea, un feed. Yo con el FIR puedo diseñar filtro. Que sea FIR no me asegura que sea fase lineal. Yo puedo asegurar filtro de fase lineal exacta con FIR, cosa que no puedo hacer con filtro analógico. Pero con el infinito no. Y con filtro analógico tampoco. Y esto es la realidad. Nosotros podemos tener una señal limitada en frecuencia, sí, pero va a tener duración infinita. ¿Podemos tener una señal limitada en tiempo? Sí, pero va a tener en frecuencia el espectro va a ir de menos infinito a infinito. No podemos tener una señal que esté a la vez limitada en tiempo y limitada en frecuencia. O sea, hay una indeterminación acá. Y entonces, esta era esa pregunta medio ambigua que había en el laboratorio sobre el ancho del bando. Acá hay una definición más rigurosa de duración de una señal y ancho del bando. La duración no es la duración real, sino un parámetro que se calcula sobre la señal. ¿Sí? Puede ser que la señal tenga duración infinita y esta duración calculada es un valor finito. Yo defino esta definición de duración, esta definición de ancho de banda y se cumple esta indeterminación de que el tiempo de duración por el ancho de banda es mayor o igual que n. Entonces yo esto lo tengo que resolver de forma práctica, de acuerdo a la aplicación, que es a lo que va dirigido cuando yo aplique la transformada rápida de Fourier a cualquier tipo de señal. Comenzamos viendo lo que ustedes ya saben, la relación entre la señal de tiempo discreto con la señal de tiempo continuo cuando yo obtengo la señal de tiempo discreto tomando muestra de señal de tiempo continuo. La representación en Fourier en la transformada de Fourier de tiempo discreto de X, de la señal X2, que es mi señal de tiempo discreto, es esto. ¿Qué expresa esa expresión matemática? Me dice, tengo un factor de escala que es 1 sobre el periodo de muestreo, y estos son la transformada de Fourier de mi señal de tiempo continua, desplazada infinitas veces a izquierda y a derecha, en una frecuencia en radianes sobre segundo igual a 2pi por ts, o 2pi sobre t sub s. Entonces, a partir de ahí es que se deduce el teorema de muestreo.
Si yo no quiero que haya solapamiento en frecuencia, tengo que tomar las muestras con una frecuencia de muestreo mayor que 2 veces el contenido mayor de frecuencia que yo tengo. Y el gráfico a continuación es el que vimos en la clase de consulta. Esto es una señal limitada en frecuencia, ¿verdad? Es la transformada, sería la transformada de Fourier de X1, que queríamos decir. B es el contenido máximo de frecuencia, en este caso en Hertz. Si yo tomo muestras de esa señal con la frecuencia de muestreo mayor que el doble, mayor que 2B, no hay solapamiento. ¿Qué significa eso? Que yo puedo recuperar mi señal original a partir de ahí. ¿Y cómo la recupero? Aplicando un filtro pasa abajo ideal. Y la recupero exactamente. Y el tema de frecuencia digital y frecuencia analógica. Mi frecuencia digital, hemos dicho que la transformada de Fourier de tiempo discreto, hemos dicho que es periódica con periodo 2pi. El valor 2pi se corresponde a la frecuencia analógica, a la frecuencia muestreo. Entonces, la utilidad mía va a ser entre 0 y pi, y se va a corresponder entre 0 y la mitad de frecuencia de muestreo que hemos definido como la frecuencia de análisis, ¿verdad? Entonces, esto es lo que presenta el caso general. ¿Qué pasa cuando yo aplico la FFT, una señal de tiempo continuo que no es periódico? Y para verlo matemáticamente, esto representa una señal 1 más coseno de t sería esto se hace 0 para 1, ¿verdad? Sería 2pi sobre t. Cuando vale 0, coseno vale 1. No, pi sobre t sería. Cuando vale 0, coseno vale 1, así me tomo el valor 2. Cuando vale 0,5, 2pi. Cuando vale 0,5 es igual a pi. Disculpe, es pi sobre t entonces. Cuando vale 0,5 es pi sobre 2. Coseno vale 0, vale 1. Y cuando vale 1, coseno de pi es menos 1, vale 0. ¿Sí? Fíjense que esto es una señal periódica. Pero yo tomo solamente un periodo, entre menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Voy a aplicar la definición, hago esa integral de que me da la definición y esta es la gráfica del monstruo. O sea, esta señal está limitada en tiempo. Esta no tiende asintóticamente a 0, pero fíjense que estos valores ya es muy pequeña la amplitud, ¿verdad? Nosotros lo que decimos lo resolvemos con una práctica de acuerdo a la aplicación. Yo, si bien matemáticamente no está limitada en frecuencia, yo por estos valores de frecuencia ya puedo considerar que prácticamente es 0. Tomo muestras de la señal, en este caso, eso es 1 sobre 12, ¿qué significa? Que tomo 24 muestras entre menos 1 y 1. O sea, fíjense que yo tomo muestra de exactamente un periodo. Perdón. Hemos dicho esto es periódica, pero yo no tomo la señal completa, tomo solo periodo, ¿verdad? ¿Se entiende hasta acá?
Yo lo que hice fue tomar muestra de esta señal que tiene una duración finita. Desde que empieza en t igual a menos 1 hasta que termina, no hasta que termina, un instante antes que termine t igual a 1. O sea, con este periodo de muestreo tengo 24 muestras que van desde n igual a menos 12 hasta 11. Por eso digo, este está incluido en la muestra, el t igual a menos 1. El t igual a 1 no está incluido en la muestra. El n va desde menos 12 hasta 11. Y le aplico la FFT a eso, a esa muestra. A esa señal de tiempo discreto también limitada en tiempo. ¿Cuál es el modelo implícito cuando yo aplico la FFT? Cuando yo aplico la FFT estoy suponiendo que tengo una señal de tiempo discreto periódica. Entonces, en mi modelo matemático lo que yo tengo es esto. O sea, la hago periódica. Tengo que ser periódica para aplicar. Pero no la hago periódica. Es el modelo matemático que respalda lo que estoy haciendo. Pero yo en la práctica no es que la hago periódica. Yo tengo una forma de sincronizar. Comienzo justo acá y termino acá. Tengo 24 muestras. Esas 24 muestras le aplico el FFT y tengo el resultado. Ahora, al hacer eso, el modelo matemático mío que soporta eso es decir que tengo una señal de tiempo discreta periódica con periodo 24. Ya. O sea, como que hace de cuenta que mi función es periódica. Sí. Es discreta. O sea, si esta fuera mi señal real, si yo tuviera una señal de tiempo discreto periódica, mi FFT se corresponde al valor de K. Ahora, yo quiero saber cómo se corresponde a este valor. ¿Qué resultado me da? Perfecto, disculpe. Acá sería frecuencia acá, ¿no? En abajo. El eje X. No, esto es tiempo. Pues esto es la realidad y este es el modelo que supone que estoy aplicando. O sea, yo supongo que estoy aplicando una señal periódica. El tiempo no. ¿Qué valor me da la FFT? Me da esto. Un valor 1 en 0, medio para K igual a 1 y para K menos 1 sería, recuerden que esto es periódico, igual a 1. Y eso se corresponde con el valor de continua, no de la señal no periódica, sino de mi señal periódica. Ahora acá yo considero el tiempo entre menos 1 y 1, ¿verdad? Yo considero de menos infinito a infinito tengo una señal periódica. Y esa es su representación. Tengo un valor de continuo 1 y esto 0,5 corresponde a la representación de la función coseno. Y sin embargo, yo esperaba tener esto. Esa es mi transformada de Fourier. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Cuando yo puedo considerar cómo obtuve yo esta señal a partir de esto. De la de abajo a la izquierda es la Es la fórmula de Fourier que debería haber de tenido. mi señal original del tiempo. Es solamente va desde menos 1 hasta 1. Entonces, ahí aparece el concepto de ventana. ¿Cómo puedo yo
obtener esta señal no periódica a partir de esta señal periódica. Esto es un solo periodo. Exacto, ¿qué significa tomar un solo periodo? Una forma de verlo, el efecto de tomar un solo periodo, significa que a esta señal periódica yo en tiempo la multiplico por una ventana. Una ventana rectangular, un curso rectangular que vale 1, entre menos 1 y 1, y vale 0 fuera de eso. ¿Está claro esto? Yo a esta señal la multiplico por esta ventana rectangular y obtengo la señal que quiero analizar. Entonces sería el ancho de la ventana y el ancho del periodo que estoy tomando. Exacto. En el caso mío, esto va de menos 1 a 1. Esta también vale menos 1 a 1. Acá vale 1 y vale 0. Entonces, esta función, que es la transformada de Fourier de esto, de acuerdo a lo que vimos nosotros, ¿qué tiene que ser? Si yo tengo producto en tiempo, tengo convolución en frecuencia. Es la convolución el producto de convolución de la transformada de Fourier de esta señal y la transformada de Fourier de esta señal. La transformada de Fourier de esta señal la conozco, es la seno cardinal, la que vimos recién. ¿Sí? Donde ahora el tau mío es igual a 2. Y también la tengo centrada respecto al origen, entre menos 1 y 1 está igual a 2. O sea que esta es la parte de unidad, vamos a la parte de la señal. ¿Sí? Entonces, el omega 0 mío es 2pi sobre 2. Tiene la frecuencia pi radianes sobre segundo. Tau vale 2 en mi caso. ¿Y cuál es la transformada de Fourier de la función coseno? Ahí es donde yo empiezo a generalizar la transformada de Fourier para todo tipo de señales. Cuando son funciones senoidales, la transformada de Fourier se corresponde con 2 deltas de Dirac justo en la frecuencia si esto le llamo omega 1, acá tengo omega 1 menos omega 1, y el valor de continuo 1 tengo otro delta de Dirac. Entonces, esto que yo tengo, ¿verdad? Es el resultado de esa convolución. ¿Y qué estoy haciendo yo? Estoy tomando muestras de esta señal. El omega 0 recién dijimos que era pi, ¿verdad? Tomo muestra acá, me da 1. Tomo muestra acá, me da 1 medio, y el resto de las muestras que tomo están todos en los valores justo que pasa por 0. Por eso que yo tengo esto. ¿Me entiendes?
O sea, se corresponde en principio más a la señal periódica que a la no periódica. Si yo quiero ver esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? De acuerdo a lo que decían. Tengo que aumentar la resolución. El problema es que yo a esta transforma de Fourier la estoy viendo en una resolución de pi radianes sobre segundo. Cuando yo la veo con resolución de pi radianes sobre segundo, la tomo muestra acá y el resto de las muestras justo coinciden con cero. ¿Cómo hago para aumentar la resolución? Más muestras. No tengo más muestras porque mi señal de duración finita. Como mi señal es de duración finita, si tomo más muestras, ¿qué es lo que hago? Valor de cero. Me da lo mismo. Tomar más muestras, rellenar con cero los valores que tengo. Le aplico la FFT a eso y ahí sí empiezo a obtener valores intermedios y los puntos que yo grafico ya se van a parecer más a esto. ¿Entiendes? Esto era, perdón, era práctica de laboratorio 2 o la 3. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Algunas cosas raras. ¿Qué es la primera cosa rara que hicimos en la actividad 2? En lugar de aplicarle el FFT a un solo ciclo, de la señal se le aplicó a 2. ¿Sí? ¿Y qué es lo que obtenían ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si yo, en lugar de considerar un solo ciclo de mi señal de tiempo discreto, considero 2 y le aplico la FFT para calcular? O lo mismo, si yo calculo la serie de ejes de Fourier, ¿qué pasa si yo multiplico por 2? A la resolución, abajo a la mitad. ¿Pero tengo valores de frecuencia con esos valores? No. Entonces me aparecía 0 intermedio, ¿recuerdan eso? Si no, revisen la práctica, ¿sí? Revisen la práctica del laboratorio que hicieron. En la actividad 2 yo tengo en frecuencia los mismos valores que tenía antes con 0 intercalado. ¿Por qué con 0 intercalado? Porque a la frecuencia que corresponde a esos nuevos valores no tengo el componente frecuencia. ¿Cuál es el objetivo de esto? Sin dar una demostración rigurosa, justificar el algoritmo de la FFT. Y en la actividad 3 hay una dualidad entre tiempo y frecuencia. En la actividad 3 hacíamos al revés. Intercalábamos 0 en el tiempo. O sea, yo ahora lo que hago es ampliar el periodo del tiempo. ¿Cómo ampliar el periodo del tiempo? Intercalar 0. ¿Cómo se puede entender esto que uno tema posible para el proyecto integrador? Estoy cambiando la frecuencia de muestreo. Estoy llevando a toda la frecuencia de muestreo, pero yo estoy agregando 0. Yo en lugar de 0, ¿qué necesito? Necesito interpolar el valor correcto que de ahí donde estoy poniendo los 0, ¿verdad? Como paso intermedio, intercalo 0. ¿Cuál era en frecuencia que es lo que yo tenía? Vamos a tener un espectro de armónicos más espaciado, ¿verdad?
No, al revés. Más acotado. Se comprimían Sí. en frecuencia. Se comprimían en frecuencia. Ahora, ahora, mi señal en frecuencia ya es periódica 2pi, ¿verdad? Esta es periódica, pero periódica en pi. Y es como que yo cambio la frecuencia de muestreo. O sea, gráficamente lo puedo ver como un cambio de escala. Yo antes tenía esto que era periódica con periodo 2pi, ¿verdad? Y ese 2pi le correspondía a la frecuencia de muestreo. Ahora, ese cambio de escala es como, ahora yo a 2pi lo tengo acá. Y tengo una nueva frecuencia de muestreo que es el doble de la que tenía antes. ¿Y qué necesito yo para obtener mi señal ya con el doble de frecuencia de muestreo con los valores interpolados? En lugar de tener valor de 0 que yo intercalé, los valores interpolados que corresponden a esos valores. ¿Qué tengo que hacer sobre el efecto? Tengo que eliminar este y este. ¿Se entiende? Porque en frecuencia, este es lo que yo debería tener. Entonces yo a esa señal que recibe con 0, la paso por un filtro digital pasa abajo y hago la interpolación y ya le cambié la frecuencia de muestreo. Y el tercer punto era ya para ir a lo que es el algoritmo de la RFC. Sin entrar con una justificación que no sea rigurosa. ¿Qué es lo que yo hago? Un poco está basado el algoritmo en descomponerlo en problemas más sencillos. Yo tengo una señal, sigo suponiendo periódica con periodo n, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Y considero un n par. La descompongo en dos señales y cada una de esas señales tiene la mitad del periodo. ¿Entienden lo que se hace acá? X10 toma solamente los valores donde el índice es par. Y X11 toma solamente los valores donde es impar. Hicieron esto en la práctica. O sea que mi señal, yo acá estoy trabajando como aplico de FFT, estoy aplicando un solo periodo. Pero la práctica es que tengo dos señales periódicas que tienen un periodo que es la mitad de la señal original. Entonces acá aplicamos la propiedad de linealidad. Yo acá tengo un periodo igual a 8, ¿verdad? La descompongo en dos señales, cada una va a tener un periodo igual a 4. La verde correspondería a X10, son los que tienen índice par. La azul corresponde a la 11, que es la que tiene el índice par. ¿Cómo puedo yo justificar este resultado? El proceso inverso.
Yo teniendo estas dos señales, esta era X7, esta era X10, esta era X11. Entonces decimos, hacemos el proceso inverso. Yo teniendo estas dos señales, quiero recuperar la señal original. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Puede ser que tomamos que la X11 es una desfasada de la X10 y hace un promedio de todo. No es desfasada, son dos señales distintas, porque yo saco una a los valores índice par y la otra al índice impar. Entonces, relacionamos con lo que vimos recién. ¿Qué es lo que tengo que hacer para recuperar mi señal original a partir de estas dos señales? Intercalo cero. ¿Qué va a pasar cuando yo intercale cero? A la representación de Fourier de tiempo discreto de esta, lo voy a llevar a dos periodos, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Y qué más tengo que hacer? Ya tengo que desplazar a esto una muestra. Y después sumar. ¿Sí? Y por eso la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Cuando yo desplazo una muestra, ¿cuál va a ser? O sea, vaya ocupar. Yo para poder recuperar mi señal original, a esta señal intercalo cero. Y esta otra señal, además de intercalar cero, la tengo que reemplazar una muestra. La sumo y recupero mi señal original. Aplicando la propiedad de linealidad, es si yo calculo mi transforma de Fourier de tiempo discreto de X7 como la suma de la transformada de Fourier de X10 y de X11. Ahora bien, ¿qué es la transformada de Fourier de X10? Yo simplifiqué el problema. Ahora no tengo que calcular la transformada de Fourier de una señal de periodo n, sino de n sobre 2. Y eso se repite dos veces. Y acá lo mismo, pero además, pues debido al atraso en el tiempo, además está multiplicada por las cuotas 2 picos. Entonces, yo puedo pensar en aplicar el mismo proceso para calcular esta cosa. Voy yendo hacia atrás. Entonces, fíjense que mi algoritmo original, que era de n cuadrado, lo estoy reduciendo a n por logaritmo en base 2 de n. O sea, yo una vez que llegue a una señal que tenga solamente duración 2, este resultado es mediano. ¿Sí? O sea, la idea de este ejercicio era el justificar una forma de resolver la FFT. Yo puedo resolver, eso se llama decimación en tiempo o en frecuencia. ¿Cuál es el tema? Que yo la voy desorganizando al final del tiempo. Primero saqué los pares y de impares, ¿verdad? Y después vuelvo a repetirlo, voy yendo hacia atrás y vuelvo a repetirlo mismo. ¿Cómo se llamaba el proceso? ¿Decimación? Se habla de decimación en tiempo o en frecuencia. Pero el concepto es
Ustedes cuando vieron una parte del algoritmo deben haber resuelto el problema de esa forma. Siendo a un problema más sencillo, ¿verdad? O sea, yo lo descompongo, lo voy partiendo a la señal original del periodo en dos. Y después vuelvo hacia atrás de componer. Acá simplemente hicimos un solo paso. Y nos queda hablar del laboratorio número 3 todavía. ¿Ya lo hicieron algunos de ustedes? Y ahora aterrizamos el mundo real. ¿Cómo implemento yo esto digital? Tomo muestras de mi señal de entrada y en mi modelo teórico tengo una señal de tiempo discreto con resolución infinitesimal. Aplico un algoritmo y uso el conversor digital análogo. Ese es el modelo matemático mío. Es lo que yo entiendo por tomar muestra, ¿verdad? Tomar el valor exacto de la señal a intervalo de tiempo contado. O sea, tengo un clock que me da el sincronismo a intervalo de tiempo idéntico, tomo el valor exacto de la señal. Eso es lo que hace el conversor analógico digital. No. ¿Quién me entrega el conversor analógico digital? Cuenta. Me entrega una muestra, pero cuantizada. Va a tener una cierta cantidad de bits y la muestra que me entrega está cuantizada. O sea que este es mi modelo teórico y esta es la realidad. ¿Qué diferencia va a haber entre uno y otro? Y ahí me aparece por primera vez ruido. O sea, la señal a la que yo le voy a aplicar el algoritmo no es mi señal original, o la señal que soporta mi modelo teórico, sino la que me entrega el conversor analógico digital. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Primero, entonces acá me aparecen dos variables. Ya no solamente tengo la frecuencia muestreo, que tiene la cantidad de bits. Ya sea la cantidad de bits. A mayor cantidad de bits, mayor granularidad, ¿verdad? Delta es el sí. Entonces, por ejemplo, el estándar del archivo WAV, cuando surgió el CD, década del 70, creo, voy a subir al aula la historia CD interesante, porque un producto tecnológico se aplica muchas cosas que vieron ustedes. Además, la parte de SP tenía incorporada la parte de corrección de error, porque la lectura óptica no es exacta. Entonces, este formato tiene primero estéreo, son dos canales. Nosotros vemos sistema CISO, ¿no? Es un sistema estéreo, dos canales, 44,1 kHz y 16. Cada muestra tiene 16 bits. Cada muestra tiene 16 bits y esta muestra les llaman PC, no sé, el muestreo que hacemos nosotros. Y se consideraba que tenían una alta fidelidad. Los músicos, David Gilmour entre ellos, en el acto se pusieron a ver el frente contra el CD, que al día de hoy sigue la discusión. Pero se supone que yo con esa frecuencia y esa cantidad de bits tengo alta fidelidad. Entonces, entre la señal teórica mía y la señal que yo voy a procesar aparece una señal de error. ¿Cómo puedo ver eso? Que yo, la entrada a mi sistema no va a ser la señal de tiempo discreto teórica mía más una señal de error
que se van a procesar juntos. O sea que yo voy a filtrar la señal y voy a filtrar esa señal de error. Y esto es ruido. Y acá está un poco poético, ¿no? No sé dónde lo habré tomado prestado, pues dice bajo los supuestos clásicos. ¿Qué es los supuestos clásicos? Es la definición de qué supuesto hago, qué es ruido blanco. Y vamos a los conceptos de ustedes del cursado de probabilidad y estadística. Esto tiene que ver con covarianza. ¿Cuándo un ruido blanco? Cuando no hay correlación entre una muestra y otra. O sea, la covarianza es cero. Quiere decir que el error entre la muestra n y cualquier otra muestra, incluida la vecina, no hay covarianza. O sea, yo no puedo inferir nada de cuál va a ser el valor de este error a partir de los valores anteriores. Ese es el concepto del ruido blanco. ¿Sí? Para que eso sea así, eso está relacionado con la frecuencia de muestra y con la cantidad de bits. Suponiendo que yo puedo, porque también es un problema tecnológico, aumenta mucho la cantidad de bits, porque esa diferencia en tensión se hace muy pequeña para manejar por el ruido propio de los sistemas analógicos, ¿sí? Pero supongamos que yo puedo aumentar la cantidad de bits y aumento mucho la cantidad de bits, va a haber un momento que esto se va a dejar de cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, va a ser difícil que el error cambie de signo entre muestra y muestra. No tiene la suficiente variabilidad de señal. Y eso está asociado también a la frecuencia de muestreo. Si yo tomo la frecuencia de muestreo muy alta, también van a estar muy juntos los valores. Entonces, bajo el supuesto de que mi ruido es blanco y sigue siendo blanco cada vez, o sea, lo que yo tengo acá asociado es la relación señal-ruido, famosa relación. Los que son de quinto año han hecho comunicaciones, ¿vieron el tema de señal relación-ruido? Sí. O sea, es la potencia de mi señal, es la potencia de mi señal y la relación entre la potencia de señal y la potencia del ruido. Entonces, el ruido que me introduce el conversor analógico digital, cada vez que yo agrego un bit, se mejora la relación señal-ruido en 6 decibeles. Siempre y cuando el ruido siga siendo ruido blanco. ¿Sí? Si llega un momento en que la frecuencia de muestra se hace muy grande o la cantidad de bits, ya, ¿qué características tiene? Y eso no lo vemos, pero información que tienen que tener y que aparece en la práctica 3. ¿Qué características tiene en frecuencia un ruido blanco? Un ruido blanco en frecuencia, su potencia se distribuye en forma uniforme. Sí, es como cuando, por ejemplo, hace un golpe y queda la línea del espectro. No, lo que más se parece es el ruido de frituras, o cuando llueve, o por ahí la bulla que hay en los recreos, se parece mucho al ruido blanco. Ustedes hacen la FFT. Se hacen análisis espectral para ver que es una cosa uniforme frecuencia. Entonces, siempre y cuando se mantenga eso, veremos el decibel. Pero puede llegar un momento en que aumenta mucho la frecuencia de muestreo, mucho cantidad de bits, y esto ya no es así, ya se empieza a concentrar la baja frecuencia. Mientras siga siendo ruido blanco, esa diferencia gano 6 decibeles de relación señal-ruido con el agregado de cada bit. Y decimos, el procesamiento digital de señal contiene una secuencia de salida, aplicar en algoritmo una secuencia de entrada. Y esa es la pregunta parcial. Como decía, de la ecuación de diferencia que correspondía a ese sistema. No para una señal en particular, sino para ese sistema. ¿Cuál es el algoritmo que aplicamos nosotros? ¿Y por qué pedimos que la función de transferencia se le dé en forma normalizada? ¿Qué significa en forma normalizada? Yo tengo un polinomio numerador y un polinomio denominador. La variable está en el z a la menos 1, en el z. Y que este valor esté en 1.
Entonces, eso me da, aplicando propiedades transformadas Z en forma bastante directa al algoritmo. Yo tengo H de Z, Y de Z sobre X de Z, ¿verdad? Por lo tanto, Y de Z igual a H de Z por X de Z, donde el H de Z es un polinomio numerador, un polinomio denominador. Entonces, yo tengo que el polinomio del denominador, multiplicando a la transformada Z de la salida, es igual al polinomio del numerador, multiplicando a la transformada Z de la entrada. Y aplicando la propiedad de retardo en el tiempo, puedo inferir de acá en forma bastante directa cuál es el algoritmo, ¿verdad? N de Z es A0, A1, Z a la menos 1, hasta AN, Z a la menos M, y D de Z, desde ahí la importancia que esto esté normalizado a 1, entonces distribuyo y paso restando todo lo que sea el rezago de la señal de salida. O sea que este es el algoritmo que yo aplico en mi sistema. Mi señal de salida en cada instante de tiempo es una combinación lineal de valor actual y pasado de señal de entrada y de valores pasados de señal de salida. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para poder aplicar este algoritmo? Además de tener guardados los valores, los coeficientes, tienen que ir guardando los valores de la entrada y salida pasada. Llego un ciclo, un clock, es que calculo este valor de n, ¿verdad? Hago este cálculo. ¿Cuál es el paso siguiente? Descarto esto, incorporo a nueva entrada. O sea que a nivel cálculo es un registro de trazamiento, a nivel software tienen que ir manejando un array. Y ahí empieza el tema de eficiencia de implementación en cuanto al algoritmo. ¿Cómo le conviene manejar ese array? Ir desplazando cada muestra todos los valores o ir manejando como un puntero. Y relacionado a esto está el hardware de los micros que hacen DCP. Los micros que hacen DCP están implementados para que en los ciclos de máquina hagan la operación de producto y de acumulación. Y acá viene otro problema. Estos productos se van a calcular en forma exacta Y hay que ver. no. No. Entonces acá la primera decisión que tengo que tomar, ¿cómo pueden hacer ustedes las operaciones matemáticas? ¿Punto fijo o punto flotante? Entonces el micro trabaja con punto fijo o punto flotante. Al trabajar en puntos flotantes, demora más tiempo que en punto fijo. Es decir, más tiempo que demora, hay que hacer un análisis costo-beneficio. Si yo trabajo en punto fijo y hago el producto de dos números representados en 8 bits, ¿cuántos bits tiene el resultado? 8 bits. Bueno, 15. ¿No vieron esto en materias anteriores? sí. Ahora,
Y ahí aparece otra ventaja del filtro FIF. Yo en el filtro FIF puedo hacer la operación y el redondeo recién al final. Acá yo en cada muestra tengo que ir redondeando. ¿Por qué? Por estos valores que se van realimentando. Yo no puedo guardar acá el resultado con 15 bits, porque en la próxima muestra esto va a seguir creciendo el tamaño. O sea que tengo que recortar. En punto flotante también recorto, pero el error es distinto. En punto fijo es mucho más serio cuando yo recorto valores chicos. En cambio, en punto flotante, esa es la ventaja que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Internamente en el filtro me aparecen otros errores que esos que son otra fuente de ruido. Entonces, cuando yo caracterizo el comportamiento real de mi filtro, tengo su función de transferencia y una figura de ruido. ¿Qué es la figura de ruido? Es cómo está la potencia del ruido distribuida en frecuencia. Otro tema, voy a trabajar con los valores exactos, los coeficientes. Tampoco. Yo use punto flotante, uso punto fijo, solamente puedo representar valores aproximados, no solamente la valor. Significa que mi frecuencia no va a ser exactamente la teórica. ¿Se entiende? ¿Qué ventaja tiene esto? Que si bien no es comportamiento teórico, yo puedo saber exactamente cuál es el comportamiento real. Puedo saber cuál es exactamente la función de transferencia y qué figura de ruido tiene. Y por último, vamos a querer volver al mundo analógico. ¿Qué tengo que poner? ¿Qué me dice la matemática? ¿Cómo hago yo para recuperar mi señal analógica? Vuelvo a mi señal seno cardinal. Dice que yo tengo que hacer un tren de seno. Estoy hablando de cómo interpreto de esta forma. Que yo tengo que hacer un tren de funciones seno cardinal, ¿verdad? Desplazada en tiempo, donde el valor está dado por el valor de la. Y eso es matemáticamente cierto, pero ¿cómo lo hago? Bueno, ustedes saben cómo harían. Volvemos a transformar a Laplace. ¿Cuál es la transformada de Fourier de esta señal en el tiempo? El filtro ideal. Claro. Entonces yo tomo el filtro ideal, lo alimento con un tren de impulso delta de Dirac. Multiplicada el delta de Dirac por el valor de la señal, y hermoso, tengo mi señal de tiempo. Matemáticamente cierto. ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Qué salida me da el conversor analógico digital? Lo más común es esto, el zero order point. O sea que yo tengo un escalón que se va actualizando de más, ¿verdad? ¿Qué relación tiene eso que hace realmente el conversor analógico digital como un modelo matemático? De nuevo, se puede justificar el resultado usando convolución y producto. Me aparece un efecto en frecuencia acá. Yo a mi señal la multiplico por un seno cardinal ahora en frecuencia. ¿Se acuerdan del ancho del lóbulo principal? Acá el cero del primer lóbulo principal va en la frecuencia del muestreo. Entonces, ese es un efecto que yo tengo que tener en cuenta. Que mi filtro digital, después del conversor analógico digital, o sea, el sistema completo no es la respuesta teórica del filtro digital. Acá se me agrega una atenuación extra. Y de nuevo tiene que ver con frecuencia de muestreo. Si la frecuencia de muestreo es alta, yo me muevo en esta zona plana. Y si no, yo tengo que ver a la hora de hacer el diseño, si voy a tener en cuenta esto. Así como tengan en cuenta el pre-working, también pueden tener en cuenta esto. Cuestión que su
sistema digital tenga la respuesta exacta en frecuencia que ustedes tienen. Al menos en alguna frecuencia. ¿Se entiende lo que se dice? Ustedes definen una frecuencia de corte, ¿verdad? Supongamos que tomamos media potencia que terminamos. A la salida va a tener menos amplitud, porque la suma es atenuación. Entonces, ahí ya un poco presentamos lo que es el sistema completo. Esa es la vida del sistema. Entonces, ¿cómo viene? Yo tengo dos problemas en el filtro digital: ruido y sensibilidad. Mucha gente ha trabajado viendo de optimizar eso. No se pueden optimizar los dos de forma conjunta. En este curso, ¿cómo lo controlamos nosotros? No implementamos el algoritmo Excel de una. Es lo que dijimos al comienzo de la clase. A ese sistema lo reducimos en sistema más. Ya me pasa. No vamos a implementar este algoritmo nosotros en todo el integrador, sino a este sistema lo fraccionamos en celdas del segundo orden, que van a estar conectados en cascada o en paralelo, y de esa forma yo controlo los errores que estoy cometiendo y la sensibilidad también. ¿Qué es lo que nos queda ver en la clase siguiente de las 2 semanas? ¿Cómo encontrar los coeficientes estos en la parte de diseño de filtro? ¿Sí? Que mi problema con lo que ustedes ya vieron en la materia está enfocado en la parte de diseño de pero está enfocado en el diseño del filtro analógico, ¿sí? Una vez que tengan el filtro analógico adecuado, vamos a trabajar con dos transformaciones: la transformada invariante al impulso y la transformación bilineal. La idea de eso es darlo a la clase que viene. Y asociado a eso está cómo van a trabajar ustedes en Python usando la biblioteca SciencePy, donde casi todas las funciones de la librería tienen los mismos nombres que las funciones de MATLAB. Yo no creo que llegue con tiempo de actualizar la presentación de MATLAB a Python, pero las funciones son lo mismo. Lo que cambia es la forma de llamarlo en el código Python, ¿verdad? La parte de sintaxis, pero la función, históricamente, lo que hacen es lo mismo. Entonces, plan sería ese, una clase para diseño de filtro recursivo, y R, una clase para diseño de filtro no recursivo, y una clase más para ver la parte de implementación en cascada o en paralelo, y nos queda la última clase. Tenemos algún desfasaje, un ajuste de algo. ¿No avanza con usted, profe? De acá hasta el final, sí. Mientras tanto, ya tienen que ir definiéndose los proyectos integradores, cuestión que ustedes enfoquen también en el contenido de la clase, a lo que en particular tienen que hacer. Ahí no estaba. La cátedra, la mandada a los perros. Sí, ahí no está, y trabajamos la señal de la práctica de los 3. Nos está faltando analizar qué vieron esa señal. Ahí aparece ya el ruido. No sé si tomaron nota de eso cuando hizo el práctico 3. Sí. Ahí ya aparece el ruido. Ahora me enseñar el ruido blanco, digamos, y apagar. Son 3 señales. Una señal simulada pura. La otra, esta señal, además del ruido, que le agregaba la interferencia. Y la otra era una señal real muy buena. Que normalmente cuando nosotros tomamos la señal, la señal buena, tenía buena después de la señal es original, es bastante buena.
parecía en la señal que he escrito, el tema de la continua esa montada que tenía la real. Parece. Ya lo ves. Ya lo vemos, la clase que viene comenzamos una pequeña parte, porque la señal continua, a trabajar usted. Tanto poniendo a la entrada la real como la singular. Una cosa que tiene que fijarse es que la señal real se parece mucho al periódico con el periódico. Y aunque se parezca mucho, ya trae bastante dolor de cabeza. Bien, si yo quiero, volvemos a ver el martes, semana que viene, ¿no?